Son las 6 de la mañana con 57 minutos. El Frente Unitario de Trabajadores hizo una convocatoria a movilizaciones para desaprobar las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Las cámaras de la producción rechazan este llamado, pues aseguran que el planteamiento del Ejecutivo es necesario para la recuperación de la economía nacional. Son los representantes de los trabajadores del sector salud, municipio y filiales del Frente Unitario de Trabajadores. Dicen rechazar las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo y esperan que el presidente tome alternativas. Decenas de alternativas. Por ejemplo, en la intermediación petrolera, los intermediarios se llevan $4 por barril de petróleo. Solo ahí planteamos que son 480 millones de dólares. Se muestran contrarios a la remisión de intereses, multas y recargos de las deudas de los grupos económicos y financieros del país. Que no se les perdone la deuda a aquellos banqueros, a aquellos empresarios morosos. Como medida de protesta convocan para el 29 de agosto a plantones en los bajos de las gobernaciones del país y luego a una marcha nacional planificada para el 20 de septiembre. Pero desde las cámaras de la producción se rechaza esta convocatoria. Las movilizaciones generalmente tienen un respaldo político. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, señala que las medidas adoptadas por el gobierno nacional son necesarias para recuperar la economía nacional. Si es que no ponemos el hombro, va a ser mucho más difícil el poder salir de esta situación crítica que vive el país. Que la reducción del tamaño del Estado significará un ahorro significativo también apunta. César Tacuri Vintimilla, Telediario. 6:58. Esta mañana se encuentra con nosotros Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. Una primera impresión acerca de las medidas adoptadas por el gobierno. Gracias, Eduardo. Muy buenos días a los televidentes. Mire, en efecto, Ecuador tiene un problema estructural económico del déficit fiscal que ha venido afectando estos últimos 10 años en particularidad. Y un déficit fiscal que alcanza el 3.5% del Producto Interno Bruto se ha ido acumulando, lo cual nos da incluso unas cifras muy altas de endeudamiento. El Ecuador tiene una deuda pública consolidada de casi 60.000 millones de dólares, 58.000 millones de dólares. 58.114 millones de dólares es la deuda pública consolidada del Ecuador, interna y externa. Frente a este problema grave, el país, no solamente el gobierno o el presidente de la República, el país debe adoptar soluciones. Y obviamente los gobernantes tienen que tomar decisiones y dentro de esas decisiones tienen que estar una serie de medidas económicas para combatir este grave flagelo. Ahora, esta reacción favorable de los representantes de los gremios productivos y empresariales nos da la impresión de que deviene de un acuerdo previo, de un entendimiento respecto de las grandes líneas de política y de una aceptación anterior al anuncio. Y me refiero concretamente, por ejemplo, al tema de los combustibles, del incremento del precio de la gasolina súper y de ese ajuste prometido u ofrecido en torno al precio del diésel industrial. Esto, la mayor preocupación tiene que ver con el impacto inflacionario de estas medidas. ¿Qué percibe la Cámara de Industrias sobre este tema? Bueno, en primer término, el incremento del alza de la gasolina súper no tiene por qué generar ninguna medida inflacionaria, puesto que no es una gasolina que se utiliza de manera general. En segundo lugar, si bien es cierto, hemos mantenido contactos con el gobierno nacional a través de sus distintos representantes, los ministros de Industrias, los ministros de Economía, el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Petróleos, sí es muy importante destacar que el país tiene que actuar de forma responsable y es ahí donde nosotros vemos esa responsabilidad del gobierno en adoptar ciertas medidas como por ejemplo el recorte del gasto público. Si tenemos un problema económico, si tenemos un problema precisamente de ingresos, lo que hay que hacer es controlar los egresos. Es la primera medida lógica y racional que hay que hacer. Entonces, vemos con buenos ojos, por ejemplo, que se reduzcan de 40 ministerios a 20 ministerios. Eduardo, el país debe recordar que antes del año 2007, el gobierno nacional funcionaba con 14, 15 ministerios. No se requieren de más ministerios. Bueno, no funcionaba necesariamente bien tampoco. Mire, pero tampoco con 40, tampoco con 40, porque si nosotros podemos hacer una parametrización y un análisis exacto del trabajo que han hecho algunas secretarías, como la Secretaría del Buen Vivir, por ejemplo, ¿no es cierto? O como una
serie de otras entidades e instituciones que lo único que hacían era incrementar y abultar el gasto. En efecto, bueno, el desafío, el reto es trabajar con lo que se tiene, con poco, ajustarse a la realidad económica, evidentemente, pero hacerlo bien, hacerlo de una manera óptima y de una manera responsable. Pero yo regreso al tema, si me permite, del incremento o del ajuste del precio del diésel industrial, porque este es un componente de costos de las industrias del país. ¿Cuáles serán las industrias, las áreas productivas particularmente impactadas por esta medida? ¿Y por qué usted descarta que esto va a tener incidencia en los precios de los productos? Hace 3 años ya el gobierno nacional de ese entonces decidió quitar los subsidios a ciertos rubros del diésel. El diésel industrial se utiliza, el diésel mejor dicho, tiene distintas características y distintos usos. Y ya hay un importante rubro del diésel industrial que no tiene un subsidio y que su precio se va fijando o va variando mes a mes. Y eso tiene obviamente un impacto en la industria nacional. La industria alimenticia, la industria textilera, la industria de las oleaginosas, por ejemplo, la industria maderera, etcétera, utiliza derivados del petróleo para sus procesos industriales. Y ya se quitó eso hace 3 años y obviamente que se ha visto afectado el tema del precio, el tema de la competitividad. Ahorita, ¿qué se está discutiendo, Eduardo? Se está discutiendo un diésel para un sector que es importante en el país, que es el sector pesquero y el sector camaronero, es decir, ese sector que es un sector fundamentalmente exportador, que atrae divisas al país y estamos en una economía dolarizada. Es un sector que se vería afectado si es que se quita esa última parte o ese remanente de subsidio que existe para este diésel. Entonces, si hay una afectación, por ejemplo, se podría dar una afectación importante en las exportaciones y sobre todo una cadena productiva como la pesquera, que tiene más de 50,000 personas que trabajan y que laboran en ese sector. Pero hay 2 formas de encarar la afectación. O se la absorbe y se la asume como un sacrificio, o como un aporte, parte de la contribución al ajuste general de la economía, o se lo traslada al precio de los productos que se producen y con lo cual quienes terminan pagando son los consumidores. El tema con la pesca fundamentalmente o con el camarón es que esa producción se va afuera, se exporta y el Ecuador, ningún país puede exportar impuestos o puede exportar cargas, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es perder competitividad frente a nuestros... Bueno, si se lo traslada al precio, pero si se lo absorbe, no. El tema con absorber el valor de estos costos es que también las empresas se podrían ir descapitalizando y eso está mal. ¿Desde qué punto de vista? Pero tampoco ganan los camaroneros del país como para no poder absorber este... ¿El problema cuál es? El problema es que el momento en que el Estado, ¿no es cierto?, quita recursos a la empresa privada, la empresa no tiene capital de trabajo, capital de inversión, no puede ampliar sus plantas de producción para exportar más y no puede dar más empleo. Entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros hemos previsto en este asunto? Y lo hemos discutido en el seno de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Hemos hablado muy claramente en que esto tiene que ser discutido de una manera técnica, con cifras exactamente, viendo cuáles son los impactos, viendo cuáles podrían ser los graves impactos en exportaciones. Por lo tanto, hay que dialogar y hay que hablar sobre este tema. Yo se lo consulto porque también finalmente esto tiene que ver con algo que se decidió hace relativamente poco tiempo, que es la remisión tributaria. Es decir, también liberar o descargar, quitar la presión a las empresas, a los exportadores, también los exportadores de camarón o de pesca blanca del país, por la vía de esta exención o digamos perdón para el pago de multas e intereses. Mire, el tema de la remisión es un tema que se lo ha manejado políticamente en la Asamblea y muy lamentablemente se ha tratado de confundir al país. Beneficiarios de la remisión, más de 100,000 ecuatorianos. Más de 100,000 ecuatorianos. Ecuatorianos que nos están escuchando en este momento y que, por ejemplo, no han podido pagar a tiempo sus créditos educativos. ¿No es cierto? Más de 46,000 personas en el Ecuador no han podido cancelar a tiempo sus créditos educativos y se van a ver beneficiados por la ley de remisión en lo que tiene que ver con multas, intereses y recargos. En el video que se presentaba antes, al inicio, cuando se introdujo esta entrevista, equivocadamente un dirigente sindical decía que se está perdonando las deudas. No se está perdonando las deudas, señores. Se están perdonando intereses y recargos. Entonces,
dentro de ese gran grupo de más de 100.000 ecuatorianos que se van a beneficiar con esto, entran también algunas empresas. Pero solamente se va a tratar el tema de multas y recargos. El capital está ahí. Y la remisión es un instrumento que utilizan los gobiernos, utiliza el Estado, no la empresa privada. Utiliza el Estado como un mecanismo de obtener fondos rápidamente. En efecto, todavía impera la confusión y hay algunos que quieren pescar a río revuelto con aquello de qué es lo que se está perdonando con exactitud. Las deudas tienen que ser pagadas. Solo se exime a los deudores, solo se les exime de los intereses y de las multas. Y con ello, evidentemente, se espera como resultado una recaudación rápida y efectiva sobre cuentas que habría sido muy difícil cobrar, al menos en el corto plazo, porque eran además materia de controversia y de impugnaciones en distintos tribunales. Pero hecha esta aclaración, yo le quiero preguntar... y perdone por la reiteración, porque en algunas ocasiones lo hemos hablado. Pero yo sé que es difícil actuar de pitonizos y decir, mire, la economía se va a recuperar en tal plazo vamos a ver dinamización económica. Yo sé, es imposible decirlo con exactitud, pero al menos es importante saber o tener señales de que las reacciones favorables por parte de los sectores productivos, que ahora les toca absorber incluso la mano de obra que saldría del sector estatal, del Estado, está en capacidad o se han puesto a andar, se han puesto en marcha en función de incrementar las capacidades productivas del Ecuador y por lo tanto absorber precisamente esa mano de obra. Muy bien, es muy importante este planteamiento y la aprobación de la ley es fundamental desde un punto de vista en que permite justamente al gobierno nacional acceder a créditos, renegociar una deuda y con eso mantener un equilibrio macroeconómico en el país, que es fundamental para lograr confianza en los agentes económicos. Visto esto, la aprobación de la ley y que se va a poder canjear estos pasivos, ¿no es cierto? Más que canjear, renegociar de la mejor manera, ¿no? Reperfilar la deuda es el término propio. Entonces esto va a traer tranquilidad al mercado. En la Cámara de Industrias y Producción estamos creando una unidad de fomento de inversiones, de acompañamiento a los inversionistas. Y ya hemos mantenido reuniones con algunas empresas grandes, medianas y pequeñas, porque la inversión tiene que ser de grandes, medianos y pequeños, con el objeto de ayudarles en sus proyectos. Y mire usted, hay avanzadas ya las conversaciones con algunos grupos de constructores que quieren desarrollar en la provincia de Manabí y en la provincia de Esmeraldas hoteles. ¿Por qué? Porque estas dos provincias, con la ley, se benefician de la exención del pago del impuesto a la renta por 20 años en materia de turismo. Entonces, se van ya a plasmar esos planes. Y esto es algo muy importante porque esas inversiones de hoteles, obviamente dependiendo de la cabida del hotel, puede ser grande, mediano, pequeña. Es decir, el día de mañana, un quiteño, un guayaquileño, un extranjero se va a Manabí, crea una empresa, se hace un hotel de $1 millón, de $500,000, de la cantidad que sea, constituye esa compañía y 20 años va a tener justamente una exención del pago del impuesto a la renta. Y también puede pasar esto con grandes cadenas hoteleras. Entonces es fundamental el trabajo que se puede hacer entre el sector público y el sector privado para ir allanando ese camino a la inversión. Y esto sí se va a dar en los próximos meses, Eduardo. El Ecuador va a ser testigo realmente de un importante influjo de inversión nacional y extranjera en virtud de la confianza que se está dando al mercado. Estamos hablando del sector turístico en primera instancia. Estoy poniendo un ejemplo, pero el sector de la construcción, el sector industrial, en este momento ya se están dando importantes inversiones en el sector industrial para poder exportar en rubros tales como madera, transformación de madera, en rubros tales como plástico y en otros sectores más. Ahora, estamos hablando de inversiones que prometen encadenamientos productivos para involucrar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas que son el gran entramado nacional de la productividad. Estamos hablando de que el 90% de las empresas del país pertenecen a estos sectores. Exactamente. Y esto es fundamental, este es un mensaje en el cual yo también he mantenido reuniones con mis colegas de la CAPEIPI, de la Cámara de la Pequeña Industria, y de la CANEPE, la Cámara Nacional de Emprendedores, con el objeto de establecer acuerdos
para poder encadenar a todos los sectores. Voy a poner un ejemplo muy claro. La construcción, ¿no es cierto?, dinamiza el mercado. ¿Por qué? Tú requieres un arquitecto, un banco, un ingeniero, requieres obreros, requieres transporte, material pétreo, cemento, hierro, etcétera. Requieres a la señora de la esquina que les tiene que dar de comer a los señores obreros, ¿no es cierto? Entonces, la inversión y el sector privado, los capitales que vienen del sector privado, tienen que ser vistos con buenos ojos por parte de la ciudadanía, por parte de las autoridades. Claro, son multiplicadores. Debe terminar ya ese acoso y esa estigmatización que el gobierno anterior le dio a la empresa privada, porque la empresa privada cree en el país, está comprometida con el país. Ahora, el gobierno ha prometido una inyección de 1.300 millones de dólares, básicamente orientada a tres grandes sectores. Estamos hablando de la construcción de vivienda, perdón, de la construcción en general, pero vivienda específicamente. Estamos hablando también del agro, 200 millones de dólares, lo primero 800 millones, lo segundo 200 millones, y luego 230 millones más orientado precisamente a las MIPYMES. ¿Cuál debería ser, en las condiciones actuales, el efecto previsible de esto en la generación de empleo? Mire, va a generar un efecto muy positivo. El tema de las cifras, Eduardo, es complicado, es complejo. En este momento, el subempleo y el desempleo alcanzan el 60%. Entonces, es difícil proyectar y decir, mire, con estas medidas vamos a bajar a tanto, pero sí se puede prever la generación de más empleo y sobre todo la dinamización de la economía, que eso es algo muy importante. Porque el momento en que justamente se da créditos al agro, los productores agrícolas pueden dar materia prima al sector industrial y el sector industrial puede transformar esas materias primas y exportarlas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va generando una cadena virtuosa. Vamos a hacer nosotros las estimaciones y existen ciertas metodologías del Banco Mundial en las que te dicen, si tú inviertes tanto, se generan tantos empleos. Pero esto también depende mucho, por ejemplo, de temas como la tecnología frente a la cual estamos enfrentados. Entonces, sí hay que hacer una estimación real sobre ese tema, pero sin lugar a dudas es importante que exista una visión múltiple. Construcción, agro, MIPYMES. Que esto el gobierno nacional de alguna manera ayude y fomente para que ya otros sectores justamente que están un poquito más desarrollados puedan seguir haciendo. ¿Qué es lo importante? Que los planes de negocio de los pequeños y medianos siempre tengan una visión de encadenamiento con los grandes. Y ahí es cuando justamente hay que establecer una serie de alianzas estratégicas frente a la cual estamos totalmente abiertos a colaborar. 7 de la mañana, 14 minutos. Estamos dialogando con Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Una de las líneas maestras del paquete de medidas anunciadas tiene que ver con el recorte del gasto público, como usted lo mencionó hace un instante, la disminución de instituciones o la fusión de carteras de Estado, etcétera. ¿Ustedes piensan que todavía hay espacio para el recorte? Mire, queremos ver ahora cómo queda el tema y queremos ver las cifras. Consideramos que se ha hecho un buen trabajo por parte del gobierno en esta reducción. Sin lugar a dudas, espacio para más recortes seguramente habrán, pero es importante ya los anuncios que se están haciendo y los decretos ejecutivos que se están firmando. La fusión de ciertas organizaciones, la fusión de ciertos ministerios va a llevar a un concepto que es básico y elemental en todo orden de la sociedad, que es precisamente la eficiencia. En la casa tenemos que ser eficientes, en la familia somos eficientes, en la empresa, en el canal, en el negocio tenemos que ser eficientes. Y sobre todo tenemos que ser responsables con el país. El país está saliendo luego de 10 años de un proceso complejo en lo político, muy polémico en materia internacional. Y en el tema económico estamos saliendo justamente de un clientelismo y de un sistema que yo lo llamo con sus palabras, un populismo puro y duro vivió el Ecuador. Y una falta de institucionalización. Y estamos justamente en ese camino a la transformación. Entonces, todos estos elementos van a ir coadyuvando para que el Ecuador pueda volver a institucionalizarse y uno de esos temas es la reducción del tamaño del Estado, porque realmente esto se fue realmente todo parámetro, ¿no? Se lo pregunto porque daría la impresión de que en una situación extraordinaria como la que el país está viviendo, se demanda también medidas extraordinarias, ideas extraordinarias. Y eso del recorte del gasto parece andar un poco por... Es decir, es perfectamente plausible que los funcionarios, sobre todo los de mediano o alta jerarquía, paguen sus celulares,
Qué bueno que se toma la medida. O que se reduzca esa parafernalia, ese boato de guardaespaldas y de sirenas y de vehículos que irrumpen en las calles porque viene una persona. Es bueno. Sin embargo, no es solamente eso, y el ahorro que esto representa es relativamente pequeño respecto del gasto total. ¿En qué áreas podría haber otros enfoques de recorte sin afectar obviamente los temas prioritarios, las políticas sociales, por ejemplo, que no deberían ser tocadas? Pero se lo consulto porque escuchamos a un dirigente laboral hace un segundo que decía que $4 por cada barril de petróleo se lo llevan los intermediarios. No sé si él está del todo bien informado, pero si esto es así, si existe una porción del precio del barril de petróleo que se va quedando en la cadena de intermediación, por obra y gracia no sabemos de qué arbitrios, la pregunta es, ¿el país todavía puede hacer cosas extraordinarias en esta materia? Mire, yo creo que dentro de los anuncios que hizo el presidente de la República el día martes, hay dos temas que son fundamentales. El uno es el tema de la transparencia y de la ética. Y el otro es el tema de contratación pública, de contratos públicos. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y hay muchas eficiencias que generar, que ya lo mencionó el presidente de la República. Dijo que ha sido el sistema de contratación pública le ha generado perjuicios al Estado. Y estos sistemas de contratación pública que se vio durante los 10 años anteriores, en los cuales se hacían las adjudicaciones prácticamente a dedo, obviamente que generaron casos muy graves de perjuicio al Estado. Y en el tema de la ética, la persecución justamente a la corrupción. Nosotros saludamos y realmente felicitamos del trabajo que está haciendo Diana Salazar en la UAFE, un trabajo valiente, un trabajo técnico de investigar el lavado de activos en este país. Y el lavado de activos producto de la corrupción. Entonces creo que esos dos elementos van a generar eficiencias. Cuando me refiero a eficiencias, van a generar mayores ingresos para el erario nacional. Pero si me permite, ahora que usted lo menciona, por cada corrupto dentro del Estado hay un corrupto en el sector privado. Y yo le quiero consultar lo siguiente, ¿qué ha pasado? Porque lo que escuchamos es la demanda y el clamor de los sectores privados en contra de la corrupción. Pero ¿qué pasa casa adentro de los propios gremios? ¿Es que acaso no fueron empresarios y empresas privadas las que mantuvieron durante 10 años relaciones con el gobierno anterior? Esa lista de 43 proveedores, ¿cómo se llama? Exclusivos, ¿verdad? ¿Acaso no son empresas privadas, incorporadas muchas de ellas a los gremios de producción como el suyo? Yo pregunto, ¿dónde está la transparencia del otro lado del río? Mire, nosotros somos y creemos en eso. Es decir, somos correctos, somos éticos y creemos en la ética. Y estamos dispuestos justamente en todos los gremios de la producción, y voy a hablar por la Cámara de Industrias de Producción, donde tenemos un código de ética. Fuimos el único gremio en el año 2009 que empezamos y que tuvimos un código de ética. Ahora varios de mis colegas gremialistas tienen códigos de ética. Y aplicaremos esos códigos de ética a quienes se demuestre que han cometido incorrecciones. Pero yo también quiero hacer una reflexión. En el gobierno anterior habían pseudos empresarios en distintos rubros que están siendo investigados pues, por enriquecimiento ilícito. Están siendo investigados por temas de lavados de activos. Entonces creo que tampoco se puede estigmatizar ni de lado ni de otro lado. Pero la ética, mi estimado Eduardo, es una sola. La ética no puede dividirse. La ética es una sola. La honestidad es una sola. Y la lucha contra la corrupción es una sola. Entonces el sector privado está totalmente abierto a participar en estas investigaciones, a colaborar en estas investigaciones y a sancionar desde el punto de vista ético, que es el que nos corresponde a nosotros, a quienes hayan cometido incorrecciones. No tenemos el menor reparo en eso, porque como le digo, los principios y la ética son unos solos. Muchísimas gracias, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión. 7 de la mañana, 21 minutos. Volvemos en un instante.